sabe cómo resolver un ejercicio, no consigue cómo hacerlo. Entonces, en este canal de Matemáticas con Miguel, encontrarás videos, ejercicios resueltos de diferentes contenidos, donde se mostrarán técnicas adecuadas para la resolución de diferentes tipos de ejercicios, con la finalidad de ampliar tu capacidad de razonamiento de manera de relacionar la parte teórica y el manejo práctico de cómo puedes resolver un determinado ejercicio. Vamos a comenzar. En el preámbulo se pregunta, ¿qué es una integral definida y a qué es igual? Pues bien, para dar respuesta necesitaremos de notaciones, definiciones y simbología, con el objetivo de definir qué es una integral definida. Comenzamos por definir lo que es una partición de un intervalo AB, que se denota por P del intervalo B, y la cual es una colección de puntos x sub i con i variando desde 0 hasta n, los cuales forman n subintervalos en la recta real comprendido desde el punto inicial A, que se denota por x sub 0, hasta el punto final B, el cual es x sub n, y al subintervalo x sub i menos 1, x sub i, se denomina el iésimo subintervalo de la partición P del intervalo AB. También a la longitud del intervalo x sub i menos 1, x sub i, se denota como delta de x sub i y es igual al valor absoluto de x sub i menos x sub i menos 1. Luego se dice que la partición P de AB es regular si cada uno de los subintervalos x sub i menos 1, x sub i tienen la misma longitud para todo i desde 1 hasta n. Continuando con las definiciones, pero antes necesitaremos del símbolo de sigma, el cual está señalado en la lámina para definir a una sumatoria de n términos, la cual está representada en el recuadro en amarillo, que se lee de la siguiente manera. La sumatoria desde igual a 0 hasta n de una función evaluada en x sub i va a ser igual a, cuando i vale 0 es la función f evaluada en x sub 0, más cuando i vale 1 es la función f evaluada en x1, más punto suspensivo hasta cuando i tome el valor de n, que será la función f evaluada en x sub n. En el caso particular, cuando se toma a la función f de x sub i como f de i, es decir, cuando x sub i es igual a i, nos queda la sumatoria desde igual a 0 hasta n de i, que sería igual a la suma de 0 más 1 más 2 hasta n, que representa a la suma de los primeros n números naturales, que es igual, por una fórmula, a n por el factor n más 1 entre 2. Luego se define la suma de Riemann de orden n para una función f definida en el intervalo AB a valores en R, y en la partición P del intervalo AB se toma al elemento c sub i como un elemento que pertenece al intervalo x sub i menos 1, x sub i, y se denota por R sub n a la suma de Riemann de orden n, y la cual es igual a la sumatoria que va desde igual a 1 hasta n de la función f evaluada en c sub i por delta de x sub i. Preparándonos para la definición de la integral definida, pero para ello necesitamos definir el término norma de una partición P del intervalo AB. La misma está denotada en la lámina por delta de x dentro de 2 barras y representa la mayor longitud del subintervalo x sub i menos 1, x sub i para todo i desde 1 hasta n. Es decir, la norma delta de x es el máximo de los valores absolutos de delta de xi para todo i desde 1 hasta n. Ahora, se define a la integral definida, o se dice que una función f de x es integrable en el intervalo AB si el límite cuando la norma delta de x tiende a 0 de la suma de Riemann de orden n, R sub n, que a su vez es igual
al límite cuando la norma delta de x tiende a 0 de la sumatoria desde igual 1 hasta n de la función f evaluada en c sub i por delta de x sub i, siempre y cuando exista. Y en ese caso se denota con el símbolo de la integral definida, es decir, la integral que va desde a hasta b de f de x diferencial de x, cuya definición está resaltada en el recuadro en amarillo. Después tenemos un resultado que dice que si f de x es continua en el intervalo AB, entonces es integrable en el intervalo B para cualquier partición P del intervalo B, en particular para una partición regular. Y si además se toma C sub i igual a X sub i, se tiene, como se puede calcular, la integral definida, la cual se muestra en el recuadro al final de la lámina resaltado en amarillo. Ahora con un ejemplo, el cual es el siguiente. Dada una función f de x igual a x más 1, definida en el intervalo 1, 2, nos piden determinar la suma de Riemann de orden 4 para f de x en el intervalo 1, 2 y también calcular la integral definida de f de x en el intervalo 1, 2. Para responder se usa la partición regular P de AB, la cual es igual al conjunto formado por x sub i igual a más b menos a entre n por i, con i variando desde 0, 1 hasta n. Puesto que el intervalo es el 1, 2, eso implica que a es igual a 1 y b es igual a 2. Y como el orden es 4, implica que n es igual a 4. Sustituyendo, obtendremos que la partición 1, 2 es igual al conjunto formado por x sub i igual a 1 más un cuarto de i para i variando desde 0 hasta 4, el cual será el conjunto formado por los puntos x sub 0 igual a 1, x sub 1 igual a 5 cuartos, x sub 2 igual a 3 medios, x sub 3 igual a 7 cuartos y x sub 4 igual a 2. Continuando con el ejemplo de la fórmula general de la suma de Riemann R sub n y tomando a C sub i igual a x sub i igual a más b menos a entre n por i, que va a ser igual a 1 más un cuarto de i, ya que a es igual a 1, b es igual a 2, n es igual a 4, además delta de xi va a ser igual a un cuarto para todo i desde 1 hasta 4. Luego así, la suma de Riemann de orden 4, R sub 4, va a ser igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función f evaluada en 1 más un cuarto de i multiplicada por un cuarto. Pero como la función f de x es igual a x más 1, eso implica que la función f al evaluarla en 1 más un cuarto de i sería igual a 2 más un cuarto de i, quedando que la suma de Riemann de orden 4 R sub 4 va a ser un cuarto que multiplica a la sumatoria desde igual 1 hasta 4 de la expresión 2 más i entre 4, y eso va a ser igual a un cuarto factor común de cada sumando, que va a ser igual a 21 octavos, que es igual a 2,625, resaltado al final de la lámina en amarillo. Ahora la parte geométrica del cálculo de la suma de Riemann de orden 4 para la función f de x igual a x más 1. Aquí se muestra la gráfica de la función f de x igual a x más 1, comprendida en el intervalo 1, 2, en la que se señala sobre el eje x los elementos de la partición que son x sub 0 igual a 1, x sub 1 igual a 5 cuartos, x sub 2 igual a 3 medios, x sub 3 igual a 7 cuartos y x sub 4 igual a 2 y sus respectivas imágenes. Y se visualiza que R sub 4 es la suma del área de cada rectángulo denotados por R1, R2, R3 y R4, con lo cual nos da una idea
de lo que representa el cálculo de una integral definida. Ahora, si te ha gustado el video y antes de continuar con el final del ejemplo, te invito a que me des un like, presiones la campanita y de una vez suscríbete al canal de Matemáticas con Miguel, el cual te seguirá explicando temas que te ayudarán a comprender y facilitar el manejo práctico teórico para la resolución de ejercicios. Segunda parte del ejemplo, que es la de calcular la integral definida de la función f de x igual a x más 1 en el intervalo 1, 2. Utilizando la fórmula para el cálculo de la integral definida, tenemos que la integral definida desde 1 a 2 de la función x más 1 diferencial de x va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la función f evaluada en 1 más y entre n multiplicada por 1 entre n, que a su vez va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria que va desde igual a 1 hasta n de la expresión 2 más i entre n multiplicada por 1 entre n, que por propiedad de sumatoria va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n factor común de 2 por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 1 más 1 entre n que multiplica a la sumatoria que va desde igual a 1 hasta n de i, que al reemplazarla por la fórmula, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de 1, que es igual a n, y la sumatoria desde igual a 1 hasta n de i, que es igual a n que multiplica a n más 1, entre 2, nos queda que es igual a 2 más 1 medio, que en definitiva es igual a 5 medios. Ahora la parte geométrica del cálculo de la integral definida usando la definición por sumas de rima. En esta lámina se muestran dos gráficas. La primera, considerando la región encerrada por f de x igual a x más 1, el eje x entre x igual a 1 y x igual a 2, que está dividida en dos regiones, de 1 y de 2, que forman la región D. Es decir, D es la unión de D1 unido con D2, donde se forman un rectángulo y un triángulo, cuya área de D es igual a 5 medios. Y en la otra gráfica, la región R, que forman cuatro rectángulos, tal que la suma de sus áreas coincide con el valor de la suma de Riemann de orden 4. Queda claro que su área es mayor debido a que se mostró anteriormente en el ejemplo que valía 21 octavos. Pero a medida que cuando el número de los elementos de la partición aumente, el área de A sub R se aproximará al área de D. Por lo tanto, se puede decir que la integral definida de 1 a 2 de la función x más 1 diferencial de x va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma de Riemann de orden n, que va a coincidir con el área de D. Te invito a que te suscribas a este canal